Muy buenos días, amados. Dios les bendiga en gran manera allá en su casa. Que la gracia, el favor y la bendición de nuestro Dios repose sobre su vida, su hogar, su misericordia le acompañe en este día una vez más. Le damos gracias a Dios por la misericordia que nos da de llegar a su presencia para buscar su rostro una vez más y pedir su bendición para toda esta semana. Así que por favor reciba en su casa un fraternal saludo, un abrazo a la distancia. Que Dios le bendiga por estar allí, que busque este día la presencia de Dios como la más apremiante necesidad de su vida. Le ruego por favor que tome este tiempo para disponer su corazón, para buscar su presencia. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios cada semana. Queremos que la bendición de Dios repose sobre cada uno de nosotros, por eso se la pedimos. Por eso durante la semana vivimos en esa misericordia que Él nos da. Y aquí estamos buscando su rostro, buscamos su presencia cada principio de semana, porque necesitamos su bendición. Sin Él nada podemos hacer. Así que le ruego por favor allí en casa que determine ese tiempo solo para escuchar la palabra de Dios, para adorar, bendecir, glorificar el nombre del Señor en su corazón, para ser edificado, para que su fe crezca y se multiplique y se afirme, y para que se fortalezca, para que vea la gloria de Dios. La intención del Señor con los ministerios es edificar a la iglesia hasta que la iglesia esté fortalecida y sea edificada hasta la altura, anchura y plenitud de Cristo Jesús. Por eso la escuela dominical recibe ese nombre, porque es un tiempo en donde nos sentamos para recibir la enseñanza del Señor. Así que también le pido por favor que allí en casa deje de hacer cualquier otra cosa adicional y dedique este tiempo para su edificación, para alimentar su hombre interior, su ser interior, creado de nuevo en Cristo Jesús. Allí donde está, le ruego, por favor, cierre sus ojos, porque vamos a conectarnos con el Señor y a rogarle que la sangre preciosa del Cordero de Dios nos limpie de toda mancha de pecado. Allí donde está, cierre sus ojitos, por favor. Padre Celestial, en esta hora inclinamos nuestro rostro delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno y muy misericordioso con nosotros. Dígaselo a Dios, gracias porque has sido fiel con nuestra familia, Señor. Gracias porque nos has protegido, librado, nos has guardado y nos has provisto. Dígaselo a Dios, gracias te tengo que dar. En nombre mío y de mi familia, bendigo tu santo nombre por tu fidelidad. Dígaselo a Dios, Padre mío, Dios mío, aquí estoy delante de ti, entendiendo que debo tener siempre un corazón limpio. Hoy te vengo a pedir perdón por todos mis pecados, mis equivocaciones, toda vez que he violado tu palabra, toda vez que en algún momento, con mi manera de ser, con mi manera de actuar, de pensar, haya ofendido a tu Santo Espíritu. Yo te pido perdón por toda vez que te haya ofendido violando tu santa palabra. Yo le ruego por favor que me lave con su preciosa sangre que quita todo pecado de mi alma. También quiero perdonar a todas las personas que me hayan ofendido y yo las bendigo. Toda persona que haya abierto su boca para maldecir mi vida, yo le bendigo. A brujos y brujas que no hacen más que maldecir a los demás, yo los bendigo y te pido también que los traigas de las tinieblas a tu luz. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro hoy que tengo un corazón lleno de paz. Dígaselo a Dios, Señor, hoy me pongo a paz contigo y a paz con los seres humanos, y tu sangre preciosa me limpia totalmente de toda mancha de pecado. Así que puedo decir: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi guardador. Él guarda mi alma de la condenación eterna, porque soy en Cristo mi Señor y mi Salvador. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra.
Vamos a estudiar tu palabra. Dígaselo al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, yo quiero atesorar esta palabra aquí en mi corazón. La necesito. La voy a guardar, la voy a atesorar y voy a aprender lo que más pueda. Me va a edificar. Tiene la intención de santificarme, de corregirme, de instruirme, de exhortarme también. Aquí estoy, Señor, con un corazón dispuesto para ver tu santa gloria. Enséñame porque quiero aprender. Dígaselo a Dios, que tu palabra en mi vida y en mi hogar corra y sea ampliamente glorificada. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y allí en casa usted dice, amén. Gracias, Señor. Amados, les ruego por favor que busque su Biblia y le abra en la carta a los Romanos. Busque Romanos capítulo 4, porque vamos a leer una pequeña porción acá de un pasaje que ya conocimos, que hemos estudiado, pero ahora desde la perspectiva, desde la óptica del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 18, vamos a leerlo hasta el versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que este pasaje, amados, tiene que ver con un personaje, unos personajes del Antiguo Testamento, pero también tiene que ver con nosotros en la iglesia, en la actualidad, ahora. El Nuevo Testamento lo estamos leyendo. Ahora, este pasaje que conocemos del Antiguo Testamento, de la historia que vivió Abraham y que vivió Sara, el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para traer este tema al Nuevo Testamento, a la gracia, a la nueva creación de Dios que es la iglesia. Y lo hace con el fin de enseñarnos que la fe va mucho más allá de lo que a veces nosotros la concebimos. Ahora, cuando pensamos en esto que estamos leyendo y siempre recordamos cuán difícil fue para estas personas, Abraham y para Sara, llegar a creer y desarrollar esa fe hasta el punto de ver la gloria de Dios. Pero lo que está ocurriendo y lo que vamos a estudiar, lo que vamos a enseñar, es que vamos a aprender a superar nuestras limitaciones. Dígalo conmigo: debo superar mis limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones, todos, de alguna manera, en algún campo, en algún área o en muchas de ellas. Todos tenemos limitaciones mentales, todos tenemos limitaciones, de pronto limitaciones financieras, de pronto algunos tienen limitaciones físicas, de pronto algunos tienen limitaciones espirituales, de pronto algunas personas tendrán limitaciones académicas. Siempre hay algún tipo de limitación.
Pero Dios nos llama a nosotros a romper con todo tipo de limitación, a todo tipo de límites. Y para esto nos enseña acerca de la vida que este hombre tuvo, la vida de Abraham y Sara, pero en particular esta experiencia que ellos tuvieron. Cuando leemos la palabra de Dios entendemos algo acerca de la fe, y es que en la fe todos nos hemos aprendido el concepto. A lo mejor si usted no lo ha hecho, hágalo por favor. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego dice el versículo 2: pues por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y estoy seguro que todos nosotros queremos alcanzar también buen testimonio acerca de nuestra fe, o a causa de nuestra fe. Recuerde que la fe mueve la mano poderosa de Dios. Pero cuando miramos este concepto, entendemos que la fe actúa en el reino de Dios basada en el futuro, y también actúa basada en lo invisible. A través de la fe estamos en el presente, pero vemos el futuro. A través de la fe estamos en situaciones donde no vemos lo que queremos ver, pero a través de la fe lo invisible se vuelve visible. Quiero que vaya conectando con eso, porque la fe tiene una connotación muy profunda, pero que podemos aprenderlo en esta experiencia que Dios permitió vivir a este hombre. Ya no bajo las simplemente la experiencia que tuvo una pareja en el Antiguo Testamento, no, sino bajo los requerimientos que el Espíritu Santo necesita que sus hijos hoy en día entendamos. Ahora, eso que acabamos de leer acá narra la historia de Abraham, cuando Dios le prometió un hijo. Abraham lo que más quería era un hijo, y él tenía todo, pero él le hizo una oración especial a Dios. Le dijo: Señor, usted me ha dado todo, pero ¿quién es el que me va a heredar? ¿Por qué me va a heredar un damaseno, un hombre que ha servido en mi casa? Yo puedo tener hijos, ¿por qué por favor se no me da un hijo? Abraham no sabía que Dios tenía esa bendición para él. Abraham no sabía que esa bendición que estaba haciendo era guiada por el Espíritu Santo, pero tampoco sabía lo que Dios le iba a enseñar, no solamente a él, sino a todos nosotros, a toda la humanidad. Dios le iba a enseñar una gran experiencia y un profundo sentido de lo que es la fe. En otras palabras, amados, cuando leemos Hebreos 11:1, lo que entendemos es que la fe actúa como si el futuro estuviera en el presente, y como si lo invisible se hiciera visible. No trate de comprender la fe, trate de activar la fe basada en la promesa de Dios, porque todos en alguna manera tenemos dificultades, todos. Dios sabe, Dios lo dijo, el Señor lo dijo en el mundo van a tener aflicciones. Hay muchas cosas que nos afligen, pero no simplemente el Señor dijo van a tener aflicciones, miren a ver cómo resuelven, sino que nos dijo también que a través de la fe podemos resolver todas nuestras dificultades. Y de hecho todos tenemos algún tipo de dificultad. Todos tenemos algún tipo de dificultad. Y Dios en su palabra nos dice que ella nos instruye. Así que vamos a tener claro que por medio de la fe podemos superar siempre todas las dificultades. Recuerde que el preocuparse no ayuda en nada, pero la fe en la promesa de Dios nos hace ver la gloria de Dios. Ahora, quiero que usted allí en casa comprenda esto. Todas las promesas de Dios nos ayudan a superar nuestras imposibilidades. Todos tenemos imposibilidades, o cosas que no podemos lograr, o cosas que no hemos podido adquirir, o niveles a donde no hemos podido accesar. Pero a través de la fe en la promesa de Dios se puede superar todo. A través de la fe en la promesa de Dios se puede superar toda limitación, absolutamente toda. Observe lo que dice el versículo 18 de Romanos 4, donde estamos leyendo. Dice la palabra del Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza,
en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo manejó este hombre estas cosas? Él sabía que Sara era estéril, toda la vida lo supo mientras estuvo con ella. Él sabía que Sara tenía la edad que tenía, y él sabía y conocía el estado de su vida. Cuando Abraham recibió esa promesa, amado, tenía 75 años, y sabía que bueno, para Dios todo es posible. Sin embargo, aquí dice, él creyó esperanza contra esperanza. Cuando se recibe una promesa, se espera en esa promesa, se cree en esa promesa. De hecho, Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu vida, encomienda tus asuntos al Señor. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando tomamos todas las peticiones que vemos en la Biblia y que hemos aprendido y que por años las hemos escuchado, y cuando las atesoramos y las traemos a la presencia de Dios y las canalizamos hacia enfocarlas hacia eliminar una limitación, ahora comenzamos a esperar a que Dios actúe. Así que cuando recibimos una promesa de parte de Dios, entramos en esperanza, esperar el cumplimiento de esa promesa que tanto le hemos dicho al Señor. Pero Abraham ya había perdido la esperanza. Biológicamente hablando, no había esperanza alguna, ni en su esposa, ni en él. Humanamente, esa esperanza se había acabado. Así que aquí está diciendo, el apóstol está diciendo, este hombre tuvo que esperar en una promesa, algo que Dios le prometió, pero que humanamente ya él había perdido toda la esperanza. Y cuando vemos esto, amados, entendemos que Abraham, pese a todo lo que está viviendo, él toma una actitud. Él está viendo lo que está pasando. El Dios Todopoderoso le está hablando. La primera vez que le habló cuando tenía 75 años. Le prometió que iba a darle un hijo, que no le iba a heredar el Damaseno, y que le iba a dar un hijo. Bien, tenía 75. Dijo, bueno, es posible. Y todo marcharon los años, pasaron 20 años y no pasó nada. Pasaron 20 años y no ocurrió nada. Pasaron 23 años, no pasó nada. A los 25 años después de esa promesa, Dios viene y le confirma la promesa. Y le dice que va a ser padre de muchedumbres. Y le cambia el nombre. Y le dice que va a ser un patriarca. En ti serán benditas las naciones, todas las familias de la tierra. Lo que hace es que le confirma, ya que tenía casi 100 años. Y ahora él tiene un problema dentro. Él está mirando las condiciones en las que él está. Y él está escuchando la promesa de Dios. Ahora tiene un lío dentro. Ahora tiene aquello que nosotros solemos vivir. Él lo vivió también. Él tenía dos opciones: mirar sus limitaciones o creer a lo que Dios le estaba diciendo. Pero vamos a mirar un texto que está en Génesis 17. Busque allí en su casa Génesis 17 y vamos a mirar cómo lo hizo Dios. Génesis 17, mire cómo empieza Dios hablando a Abraham. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. Mire lo que le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Él no le dijo, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová Shalom, yo soy tu estandarte. Le dijo, yo soy el Todopoderoso. Ante las promesas de Dios, tenemos que recordar siempre que Dios es todopoderoso.
Ahora, ¿para qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Todopoderoso. Por allí comenzó a afirmar su fe, a aclarar sus pensamientos. Todas esas confusiones que a veces llegan a nuestra mente cuando escuchamos una cosa en la palabra de Dios, cuando escuchamos una predicación, pero nos miramos a nosotros mismos y vemos que eso para nada puede ser posible en nosotros. Cuando pasan esas cosas en su mente y en su corazón, recuerden que Dios es todopoderoso. Acuda a Dios no como su sanador, no como su proveedor, no como el que le sana o como el que liberta, como el que lo sabe todo, como el que está en todas partes, sino como el todopoderoso. Porque citar el carácter de Dios en el momento indicado es muy oportuno. Dios le habla a Abraham y le dice: yo soy Jehová, Dios todopoderoso. Le dice: yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios le habló diciendo, ahora está tirado el rostro, su rostro en tierra, ante lo que Dios le está diciendo: te voy a multiplicar en gran manera. Dice acá, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Imagínense lo que estaba pasando en la cabeza de Abraham. Tiene 99 años, está pasando mucho razonamiento allí, pero él está también escuchando al que tiene que escuchar, está prestando atención a aquel que tiene que prestar atención, está escuchando al Todopoderoso. Él tiene 99, Sara tiene casi 90, y él está escuchando a aquel que no tiene limitaciones. Él está escuchando a aquel que no tiene límites, que no conoce límites, que no conoce barreras, que no conoce imposibilidades. Exactamente esto mismo ocurre en nosotros cuando escuchamos la promesa de Dios, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos la palabra del Señor predicada o leída. Inmediatamente cuestionamos y miramos nuestras imposibilidades, pero desenfoca de tus imposibilidades y enfoca en aquel que te está diciendo qué es lo que es posible para Dios y hacerlo posible en tu vida diaria. Aquí dice, amados, Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice verso 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora tiene casi 100 años, y esto cómo lo maneja Abraham en su mente. Sara ha sido estéril por años, tiene 90, yo tengo casi 100. Pero Abraham se pone a pensar, pero es que quien le dio la promesa es Dios. Él no se concentró en aquello que había en él, que eran las limitaciones. Y ese es el problema nuestro, que nosotros nos concentramos más en nuestras imposibilidades que en aquel que dio la palabra, en aquel que dio la promesa. Es necesario desenfocarnos de nuestras imposibilidades que nos cierran la esperanza y ponerle la fe en aquel que dice lo que dice en la Biblia. Cada vez que escuche una promesa, tómela para sí, cualquiera que sea su imposibilidad, sea física, sea financiera, sea emocional, sea intelectual. Cuando uno se centra más en la promesa más que en el problema, recibe un milagro. ¿De dónde cree usted que salen los milagros? Los milagros salen cuando la persona deja de mirar su imposibilidad y pone su mirada y cree y confiesa y recibe y habla con Dios y se mueve en fe en lo que dijo Dios, en la palabra que tiene que ver con la solución de nuestros problemas.
Dios está diciendo acá, deja de mirar tus circunstancias, deja de mirarte a ti mismo, deja de mirarte a ti misma, deja de mirar las imposibilidades y piensa más en mí, piensa más en lo que yo te he dicho, piensa más en lo que yo puedo hacer. Deja de estar pensando en lo que tú puedes hacer, porque no puedes hacer nada. Lo imposible es imposible para ti, pero lo imposible para ti es posible para mí. Dios está diciendo, quiero que dejes de pensar en tus imposibilidades y tomes mis promesas y me creas, porque yo mostraré mi gloria solo a los que me creen. Esperanza contra esperanza. Acaba con la esperanza de tus imposibilidades y concéntrate en la esperanza en mi palabra. Dios nos está enseñando a usar la palabra de Dios. Amén, amados. Usted ya puede decir, yo creo a esa palabra. Y déjeme decirle o enseñarle algo más. La fe, amados, no niega las circunstancias. No quiere decir que ahora vamos a negar la realidad. No, la realidad ya está. De hecho, Abraham tenía una gran realidad. Una realidad muy decepcionante, una realidad que le decía a la razón, no es posible, no se puede. Los ancianos de 90 y de 100 años no andan por allí teniendo hijos. La realidad es la realidad, la fe no niega la realidad. La fe lo que hace, amado, es que te lleva a ti y a mí a mirar a aquel que dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Y recuerde que usted y yo somos hijos del Todopoderoso. Hijos del Todopoderoso, y nuestro Padre Celestial es digno 100% de fe. Así que si usted mira sus imposibilidades y hace un análisis, ¿por qué razón no ha avanzado? ¿Por qué razón no ha llegado más alto? Quizás el temor está llenando su corazón. Quizás la duda. A lo mejor estás detenido en el miedo y eso genera más imposibilidades. De hecho, estanca, detiene. Cuando nos concentramos en quién somos, lo que tenemos, que no podemos, que me da miedo, entonces las promesas de Dios pierden su propósito para nosotros. No nos alcanzan. Pero Dios nos está enseñando. Ese hombre se le llama el padre de la fe de Israel. Ese hombre tenía que hacer méritos para poder ganarse ese título. Ese hombre no tenía posibilidad humana alguna con su esposa de tener un hijo. Es que allí es donde funciona la fe. Cuando las cosas son imposibles, cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas no podemos lograrlas, cuando humanamente no hay nada que hacer. Exacto. Ahí es donde tenemos que aprovechar todas las veces que fuimos a la iglesia, todas las veces que abrimos la Biblia, todas las cosas que hemos aprendido en estudios bíblicos. Allí es donde nosotros tenemos que aprovechar toda esa cantidad de promesas y citárselas al Señor y comenzar a moverse en esto, sin pensar tanto en la realidad, sino en aquello que puede ser cuando depositamos nuestra fe en el Dios que todo lo puede. Así que la fe no es que niegue las circunstancias, por el contrario, la fe nos ayuda a pensar en el poder de Dios. Ahora, la fe tampoco es alguna clase de ilusión, no, que uno se ilusiona, que sí, que yo creo, pero realmente son solo ideas. No, la fe tiene que ver con la realidad, pero la fe nos ayuda a enfocarnos en el poder de Dios, en aquel que dijo las promesas. Cuando tomamos nuestro potencial y lo encaminamos, lo enfocamos hacia una promesa de Dios y hacia aquel que lo prometió, y esperamos en esa palabra y la confesamos, la creemos, la declaramos, la cantamos, la visualizamos, tal vez la realidad diga una cosa, pero es que la fe nos hace ver lo invisible. La fe nos hace ver el futuro. A través del futuro, a través de la fe vemos el futuro. Si te quedas viendo solo el presente, como hubiera podido hacer Abraham, se hubiera quedado allí, su fe se hubiera debilitado. Pero hay cosas en las que nosotros hemos sucumbido, porque Dios nos desafía la fe.
cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, en el templo, o en la Biblia, o en una canción, cuestionamos un poco y la abandonamos. ¿Por qué? Porque miramos nuestras imposibilidades. Pero Dios está enseñando para que vayas a otro nivel. Amén, amados. Ahora déjeme decirle algo más. La fe actúa frente a las circunstancias. La fe actúa frente a las circunstancias. Y la fe actúa sin debilitarse. Vuelva allí donde estamos trabajando, Romanos 4. Romanos 4. Y note lo que dice el versículo 19. Romanos 4, versículo 19. Abraham, ante esa situación, y así como nosotros nos hemos visto, Abraham pudo haberse guiado por su cuerpo. Mire ya cómo estoy, y veo a Sara, que también está casi igual o de las mismas que yo. No hay posibilidad alguna aquí. Pero Abraham no se quedó mirando eso. Versículo 19 dice acá: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Óigalo bien. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él consideraba su cuerpo. Nosotros quizás nos debilitamos en la fe porque consideramos lo que somos, lo que no tenemos, lo que hemos estudiado, no hemos estudiado, no hemos tenido, no somos nadie, no tenemos gran cosa, no tenemos ministerio, un montón de imposibilidades. Pero esto nos enseña a hacer lo que hizo Abraham. Él podría mirar su imposibilidad, pero no lo hizo. Versículo 19: y no se debilitó. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya dice que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué hace posible que nosotros no nos debilitemos cuando miremos nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que hace posible? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la fe en la promesa de Dios, hace que usted y yo dejemos de estar mirando lo poquito que somos, lo poquito que tenemos, la poca instrucción, las imposibilidades, el desempleo, nuestra condición, nuestro estrato. Todo aquello en lo cual podamos nosotros enfocarnos que no es en la promesa de Dios, nos van a debilitar. Alguien de pronto mirará: es que físicamente yo no puedo, es que físicamente yo no tengo cómo, es que físicamente no sé qué, y cosas así. Pero es que estamos hablando con el Dios Todopoderoso, y estamos guiándonos y estamos aprendiendo por el Dios Todopoderoso. Abraham tenía muchas razones para decir: oh, esto no es posible. Humanamente no. Pero nos hemos debilitado porque hemos estado mirando la imposibilidad. Quiero que aprenda eso. Usted como líder avanzará. Cuando aprenda esto, crecerá y se fortalecerá su fe. Quite su mirada, como también Abraham la quitó, de sus imposibilidades. Quite su mirada de las imposibilidades humanas que tiene y fortalézcase, como dice acá: y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo ya estaba como muerto, casi 100 años tenía, y la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, amados, la fe actúa frente a las circunstancias. Las circunstancias pueden ser las que sean, pero es que allí es donde debemos usar la fe. Allí es donde nos vamos a reenfocar. Allí es donde el Todopoderoso se ha de manifestar. Y recuerde que Dios honra a los que le honran. Créale a Dios, creerle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Es la manera como mejor lo podemos honrar. Y también déjeme decirle algo más. La fe actúa sin debilidad. La fe actúa sin debilidad. Cuando tomamos más en serio nuestros problemas, en vez de tomar más en serio la promesa de Dios,
entonces nos debilitamos. Nos preocupamos, nos afligimos, nos aturdimos, nos perturbamos, nos decepcionamos. Cuando uno mira más sus imposibilidades, entonces su fe se debilita, se quiebra, mengua, se decepciona. A lo mejor le cae depresión. Cuando se enfoca más en sus imposibilidades, se va a frustrar. Y lo que estamos aprendiendo aquí para la iglesia, lo que fue enseñado por el Espíritu Santo, es: quiero que todos mis hijos, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus imposibilidades, quiero que sean fuertes en la fe, no mirando sus imposibilidades, sino mirándome a mí, que soy su Padre, que soy todopoderoso. Cuando guardamos esto en el corazón, amados, dejamos de estar estancados y dejamos de pensar que las promesas de Dios son solo una ilusión. Es que estamos mirando más nuestras imposibilidades, nuestros no puedo, que el poder de Dios, que la promesa de Dios. Quite la mirada de sus imposibilidades, de sus límites, y póngalas en la promesa de Dios. Póngalas en la promesa de Dios. Ahora mire lo que ocurre en el versículo 20. Dice acá: tampoco dudó, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dígalo conmigo: la fe tiene que obrar sin vacilaciones. Eso quiere decir, amados, que o decide creer o decide no hacerlo. Si decide no hacerlo, manténganse firme en no hacerlo. Recibirá la consecuencia por no creerle a Dios. Pero si decide creer, manténgase firme. Miren lo que dice acá el apóstol, miren lo que nos enseña el Espíritu Santo. Dice: tampoco dudó. Porque dudar, amado, es tener una división acá en la mente. Dudar es tener una división acá en la mente. Él dice: tampoco dudó. Arriba dice que su fe no se debilitó a causa de sus circunstancias físicas, a causa de su edad. Pero luego dice: y tampoco dudó. Tampoco dudó por incredulidad. Tampoco dudó. Porque la fe, amados, tiene que actuar sin vacilaciones. Sin vacilaciones. Decida creer y manténgase allí. Manténgase firme creyendo. No deje que el enemigo le traiga duda. La duda deja entrar el miedo, y el miedo la incredulidad. Manténgase firme. Vuelva a creer y quédese allí. Tome una de las 8,000 promesas que hay en la Biblia. Tómelas según sus circunstancias. Declare esa palabra. Crea a Dios. Ore con esa palabra. Espere que el Señor haga su obra. Deje que Él se mueva con poder. Dios hace que lo imposible para nosotros sea posible. Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo: veo que muchos hijos míos tienen su mirada puesta en sus imposibilidades y no en mis promesas. Y yo soy todopoderoso. No sé qué va a hacer con esa palabra, pero le sugiero que la reciba, que la guarde, que la atesore y que le diga a Dios: yo creo. Así como lo hizo Abraham, voy a comenzar a creer. Voy a quitar mis ojos de las imposibilidades, de los límites, y la voy a poner en ti, en tu promesa, en tu palabra. Voy a hacer lo que nunca imaginé que haría. Según mis imposibilidades nunca lo podría lograr, pero yo tengo al Dios todopoderoso. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Quito el no se puede. Quito el no puedo. Lo quito de mi cabeza, de mi mente. Quito las imposibilidades en el nombre de Jesús. Lo destruyo con la fe. Díganlo conmigo: yo sepulto las dudas bajo la fe. Ahora, miren lo que dice acá, algo más. Versículo, quiero que busque un texto y quiero que lo recuerde, por favor, siempre. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7 es un verso tan cortico,
tan cortico que es imposible que no lo memoricemos. 2 Corintios 5, versículo 7. Está entre paréntesis. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Todos nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender en la gracia. Estamos aprendiendo por el Espíritu Santo, estamos aprendiendo cómo se instruyen los hijos de Dios. La iglesia es instruida en la palabra de Dios. No andamos por vista, sino por fe. Si Abraham hubiera andado por vista, no hubiera sido justificado por la promesa y no hubiera sido el padre de la fe, y tampoco existiría quizás el pueblo de Israel, porque no le hubiera creído. Le hubiera dicho: Dios, ¿cómo usted está loco? Mira mi condición, tengo 100 años, ya no engendro, y mi esposa menos. Toda la vida ha sido estéril. Tengo muchas razones para decir que eso no será posible. Pero es que usted y yo somos hijos del Todopoderoso. Métase esto aquí en la cabeza y en su corazón. No andamos por vista, andamos por fe. No por face, por fe. Andamos por fe. Andamos por fe. Andamos por fe. Vuelva a Romanos, que está allí atrás de nuevo, por favor. Así que crea que todo es posible. Por eso el Señor dice: todo es posible para el que cree. Porque el que cree no vacila, el que cree no duda, el que cree no se debilita según sus circunstancias. El que cree aprende lo que Dios enseña aquí. Dice aquí, versículo 20: tampoco dudó, ni se debilitó, ni dudó, tampoco dudó. No dude de sus facultades, de sus habilidades, de a dónde lo puede llevar Dios. No dude de a dónde lo puede llevar el Espíritu Santo. No dude de eso. No piense: pero es que yo quién soy, pero que yo no soy nadie. Pero... ay, amado, Dios es experto en usar gente que se creía que no servía, que se creía que no sabía nada, que se creía que no era nadie. Es experto. Así que usted me hace el favor y va a quitar esas imposibilidades de su cabeza y de su corazón, y va a meter las promesas de Dios, y va a meter el concepto de lo que es que tenemos que andar por fe y no por vista. Recuerde que el Todopoderoso, Él está escuchando cada oración y está mirando su corazón si está creyendo de verdad. Si abandonó la promesa para estar mirando solo sus imposibilidades, para estar mirando su ignorancia, para estar mirando su falta de popularidad, para estar mirando su falta de recursos financieros, todo es posible para el que cree, dijo el Señor. Pues el que cree ni duda ni se debilita ante las circunstancias. Todo es posible para el que cree, dijo el Señor. Y eso que estamos leyendo lo estamos aprendiendo de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así que dice también aquí, amado, versículo 20 y 21, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Allí en casa, dígalo conmigo: mi fe se tiene que fortalecer. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios. El alimento, la bebida, el vestido, el dinero para pagar servicio, eso ya está incluido en el paquete de beneficio para todo aquel que le entrega su vida a Cristo. Para todo aquel que busca primero el reino de los cielos, ya eso está incluido, eso viene añadido. Pero tenemos que decirle a Dios: Señor, fortalece mi fe. Ahora, no solamente le diga: Señor, fortalece mi fe. Pues Dios te va a probar. Dios quiere que use la palabra de Dios, las promesas de Dios, y mire su imposibilidad. Piense: bueno, esto no lo he podido lograr, y Dios me dice que haga esto, y Dios en su palabra me dice que haga lo otro, pero ¿por qué no he podido avanzar? ¿Qué es lo que me pasa? Voy a mirar cómo resuelvo esto. Eso es mirar sus imposibilidades. Búsquelas, encuéntrelas, y cuando las encuentre, diga: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, porque te voy a vencer. Hasta aquí llegaste, porque te voy a acabar. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que me fortalezca en la fe. Y voy a tomar las promesas de Dios. Y voy a creerle en el Todopoderoso. Y voy a dejar de mirar las circunstancias que tengo para poner todo mi potencial en la promesa de Dios. Todas las promesas de Dios son para usted y son para mí. Todas las promesas de Dios.
Ahora estamos mirando en ese pasaje, si usted gusta, vuelva y léalo, vuelva y estúdielo y diga, tengo que aprender lo que Dios quiere enseñarme a través de Abraham. Aquí dice verso 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Porque la fe suya y mía tiene que fortalecerse. Tiene que ir a otro nivel, porque siempre hay un nivel mayor. Siempre hay un nivel mayor. Lo mejor no es lo excelente. Llegar a lo mejor no es llegar a lo excelente. Hay un nivel siempre mejor a donde podemos accesar. Y eso lo podemos lograr aprendiendo lo que estamos aprendiendo hoy. La fe actúa sin vacilación y la fe actúa por crecimiento. La fe no es solo en la promesa, la fe también está centrada en aquel que prometió. Por eso cuando se le acercó Dios a Abraham, ya tenía 99, le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. ¿Acaso Dios no veía lo que pasaba en la mente de Abraham? Tengo 100 años, hace 25 años me dio una promesa a Sara. Bueno, ya la edad que tiene, no he visto nunca un anciano de 100 y otro de 90 que tengan un hijo. Pero Dios llega y le dice, oye, yo soy todopoderoso y yo soy tu Dios. Aprenda, amado, y grabe esto en su corazón. Grabe esto en su corazón. Aquí dice algo más. Dice, versículo 21. Plenamente convencido, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es todopoderoso, pero ¿qué pasa con nuestro convencimiento? Tiene que trabajar más en ese convencimiento. Aquí dice plenamente. Pleno quiere decir lleno. No había lugar a duda. Por eso acá dice, ni se debilitó. Él creyó, no se debilitó y tampoco dudó. Plenamente convencido. Ahí vemos una fe en progreso. Una fe que se robustece. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. En vez de estar mirando otras cosas de este mundo y distrayéndonos y pensando en nuestras imposibilidades, más bien debemos estar considerando las promesas de Dios. ¿Quién fue el que las dijo? El Todopoderoso. Así que todo esto, cuando veamos en nuestra vida, las cosas que logramos será solo para la gloria de Dios. Porque la fe tiene una finalidad y es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. La fe glorifica a Dios. Por eso aquí lo dice, verso 20 dice, dando gloria a Dios. Él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Más que una expresión verbal, dar gloria a Dios es basar nuestra vida en sus promesas, creyendo a sus promesas, creyendo su palabra. No solo para ser un gran intelectual espiritual, no solo para ser un gran ministro, no, para ver la gloria de Dios, para que seamos ejemplo para otros, para que otros puedan decir, oh, me inspira ese hombre, me inspira esta mujer, tremendo hombre, tremenda mujer de fe, gloria a Dios por lo que hace allí. Pues Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que hay unos que aprendemos el proceso de Dios y otros que todavía tenemos que aprenderlo. Así que por favor, guarde en su corazón ese pasaje. El Espíritu Santo dejó que el apóstol lo trajera al Nuevo Testamento para enseñarnos a nosotros. Rompe esos límites, destruye esas limitaciones, supera esas limitaciones. Lo puedes hacer para que la palabra de Dios no sea como si fuera una ilusión, para que las promesas de Dios no pienses que son inalcanzables. No, el problema no está en la promesa y menos en Dios, sino lo que está pasando con nosotros en la mente y en el corazón. No estamos enfocando nuestra fe en lo que Dios dijo, sino en la imposibilidad. Deja de estar mirando la imposibilidad y comienza a creer, a proclamar, a orar y a declarar
lo que dice Dios. La fe, amados, la fe se ejercita. Cuando la fe se ejercita, entonces se robustece. ¿Y dónde va a ejercitar la fe? Tiene muchas áreas de su vida donde puede ejercitar la fe. En su crecimiento espiritual, en su vida intelectual, en su trabajo, en los anhelos y en los sueños de su corazón, en lo que quiere tener que nunca lo ha logrado. Use la fe, porque la fe resuelve problemas. Por medio de la fe se resuelven los problemas, porque la fe mueve la mano poderosa de Dios. Ya basta de estancamientos, ya basta de miedos, ya basta de no puedos. Comience a trabajar, a romper los límites. Así que quiero que le pida allí al Espíritu Santo que le ayude. Él es el que nos fortalece. Aquí dice que Él se fortaleció en el Señor. Dice, sino que se fortaleció en fe. Ahora eso no solamente era para Abraham. Por eso dice acá, versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, dice acá, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Y ese fue Dios con su Espíritu Santo. Esto es para nosotros, para la iglesia, para usted y para mí. Así que cánsese de ese no puedo, de esa imposibilidad, quite su mirada de esas limitaciones y póngala en la promesa de Dios, créale a Dios, fortalézcase, no dude, no mire sus imposibilidades, no mire su título, no mire su estudio, no mire su condición económica. Por eso, por estar mirando lo que no debe, es que no ha salido de allí. Y Dios nos llama a salir de esa situación por medio de la fe en sus promesas. La fe en el Señor nos lleva más allá de toda circunstancia. Así que le pido que cierre sus ojos allí, por favor. Cierre sus ojitos allí porque vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, Señor. En la hermosura de tu santidad te bendecimos. Dígaselo a Dios, Padre mío, Dios mío. Yo tomo esta palabra y la guardo en mi corazón. Dígaselo a Dios. Yo tomo esta palabra de Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Yo tomo esta palabra. Verdaderamente hoy tengo que pedirte perdón. Y tengo que aprender el ejemplo que Abraham me ha dado. Gracias porque tu palabra es inspirada por ti, Espíritu Santo. Ha venido a mi corazón. Quiero pedirte hoy perdón. Dígaselo a Dios. Quiero pedirte perdón por toda vez que quité la mirada de ti y la puse en mis límites, en mis imposibilidades, en los no puedo, en mi realidad lamentable. Dígaselo a Dios. Espíritu Santo, lamento mucho haberme preocupado más que haber creído en tus promesas. Dígaselo a Dios. Espíritu Santo, lamento mucho no haberme conectado con la realidad espiritual que tú eres. Espíritu Santo, te pido perdón. Padre, te pido perdón porque no he creído lo suficiente en tus promesas. Me he debilitado. La duda ha llegado a mi vida. No me he fortalecido, sino que me he acondicionado a las circunstancias. No he hecho nada por cambiarlas. No he hecho nada por avanzar. No he hecho nada por agarrarme de tus promesas. No he hecho nada por echar mano de tu poder. Aquí estoy, Padre, como un hombre, como una mujer, avergonzado por no creer lo suficiente, por no dar esos pasos de fe. Le pido perdón. Dígaselo a Dios. Le pido perdón. Espíritu Santo, le pido me perdone. Ha sido difícil para ti tratar conmigo en ese aspecto. Hay muchos miedos que han llenado mi corazón. Le pido perdón. Mi corazón debe estar lleno de fe, no de miedo. De fe, no de miedo. De fe, no de incredulidad. De fe, no de temores. De fe, no de duda. De fe, no de debilidad. Hoy le pido me perdone, por favor. Dígaselo a Dios. Puedo hacer un paso a la vez. Puedo dar un paso de fe. Puedo hacerlo, lo voy a tomar en serio. Voy a tomar en serio sus promesas. La mejor manera de honrarte a ti es creyendo firmemente a tu palabra. Voy a capacitarme más. Creo que lo puedo lograr y lo voy a lograr.
Voy a fortalecerme en la fe. Voy a quitar los ojos de mi circunstancia. Hoy se rompen los límites en mi vida. Puedo llegar a estar mejor de lo que estoy. Puedo crecer más. Puedo llegar más allá. Puedo subir de nivel. Lo puedo lograr y quiero ver la gloria de Dios. Padre, mi alma te adora y te bendice. Dígaselo a Dios. Mi alma te adora, te bendice. Te exalta y te glorifica. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu mucho amor. De ahora en adelante las cosas serán diferentes. De ahora en adelante será diferente. Voy a leer este pasaje. Cada vez que vaya a orar, amado, por una imposibilidad que usted haya encontrado en su vida, abra la Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 18. Abra la Biblia y escuche lo que el Espíritu Santo le dice allí. Usted no tiene por qué quedarse allí. Usted no tiene por qué limitar el diseño de Dios. Dios no ha hecho mayores cosas por culpa de sus propios límites. Rompa esos límites. Dios le quiere usar más. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Colabórele al Espíritu Santo. Quite su mirada de las imposibilidades y concéntrese en las promesas de Dios. Dígaselo a Dios: Padre, yo esto no lo puedo lograr solo. Te pido, Espíritu Santo, de todo corazón, que me ayudes a ver tu gloria. Ayúdame, recuérdame tu palabra. Recuérdame esta palabra, recuérdame esta enseñanza, porque yo no me pienso quedar en este nivel. Voy a romper los límites en mi vida, en mi corazón y en mi mente. En el nombre de Jesús lo doy por hecho a partir de ahora. Y declare la palabra: Señor, y ahora mismo yo me desato de toda imposibilidad. Yo reprendo todo mal congénito. Yo reprendo toda maldición en mi cuerpo que genera limitaciones físicas. Rompo esa maldición en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo ahí: Señor, yo ahora tomo autoridad basado en esta palabra. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Ahora se rompen los límites en mi vida personal. Ahora se rompen los límites en mi vida biológica. Ahora se rompen los límites en mi vida espiritual en el nombre de Jesús. Se rompen las barreras espirituales. Se destruye la duda. Se destruye la incredulidad. Se fortalece mi fe en el nombre de Jesús. Se rompen los límites financieros. Se rompen los límites ministeriales. En el nombre de Jesús declara esa palabra. Diga: se rompe con la autoridad de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Se rompe toda obra del diablo que limita mi espíritu, que limita mi alma, que limita mi potencial. Hoy se destruye en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda limitación financiera, laboral, profesional. Hoy se rompe toda limitación mental en el nombre de Jesucristo. Porque usaré la fe para ver tu gloria. El arma que voy a usar es tu palabra. Y veré tu gloria. Y te daré gloria a ti por todos los siglos, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Dígaselo a Dios. La guardo en mi corazón. Porque a partir de hoy comienzo a romper límites. A partir de hoy, ahora limitaciones. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, toda limitación que yo encuentre la voy a enfrentar con la fe. Y la voy a derribar. Y la voy a destruir. Y voy a ir a otro nivel. Y voy a romper los límites. Y voy a avanzar. Y voy a ver la gloria de Dios. Y voy a ver los milagros del Señor. Porque Dios está listo para ayudarme como el Dios Todopoderoso. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por tu santa palabra que nos instruye. Gracias por tu santa palabra que nos enseña y nos bendice. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Recibe en esta mañana toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la santa alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y allá en casa usted dice: amén.